no que lo quiero poner bélico, ¿verdad? Ni violento, no, sino en contra de tinieblas, en contra de todo eso que viene a trastocar el camino, el llamado, el consejo del Señor también. Porque una de sus estrategias es mucho a través de las palabras, hermano. Es mucho, bastante a través del consejo. Así el consejo, aquí estamos en un consejo de guerra. ¿Y qué venimos? A escuchar. Como un consejo de guerra, venimos a escuchar. Entonces también se dan las instrucciones, ¿verdad? Por eso usted y yo tenemos que tener inteligencia para escuchar. Jehová Shammah significa escuchar con inteligencia. Entonces, el Señor nos dio oídos de discípulos y también nos dé lengua de discípulos, porque hay que instruir también a otros, hay que aconsejar, hay que dar instrucción, hay que saber hablar, porque en nuestro ejército o en nuestro pelotón, en su familia, puede tener un herido. Y no es con un grito de guerra de repente, sino con una palabra de consuelo, con una palabra de aliento. Entonces hay que tener lengua de discípulo. Para pelear una batalla, ya vimos que David se iba a la cumbre del monte, ¿a qué? ¿A qué? A orar. Y también, ¿qué más vimos con David? Él, no sé si es de él este salmo, pero él dice que me dé lengua como pluma de escribiente para declarar cuán hermoso es él. Él subía a adorar. Y con la adoración, hermanos, él era transformado. Él tenía un corazón, por eso, como el corazón del Señor. Y con adoración, levantando altar, hermano, es una guerra de altares. ¿No ha visto usted la serie? Yo no la he visto, pero he visto el nombre. Guerra de Tronos. Así se llama, ¿verdad? Así hay una, ¿verdad? Porque hay guerra, hermano, entre tronos y tronos. Hay guerras. Y le voy a decir algo, que estamos en una. Así, reino contra reino. El de la luz contra el de las tinieblas. Entonces, así como vemos en las películas también, hermano, o los chavos, en los videojuegos, chicos, han visto, ¿verdad? En esos juegos de estrategia. ¿Cómo se edifica, por ejemplo? ¿Cómo se trabaja? Que con la madera, con la piedra, con los metales. Porque hay una estrategia de conquista. Hay una estrategia de conquista. Hay una estrategia de guerra. Y se trabajan con ciertas armas también. Armas de espada, de armas blancas, como les decimos ahora, ¿verdad? Espada, cuchillo, pero a veces también tiene que ser un arma de fuego y una más potente, dependiendo del enemigo y dependiendo de lo que se va a atacar. ¿Cuál es el propósito? Dependiendo del propósito también. Es la estrategia. Primero hay que identificar el objetivo, estudiar el objetivo. Nuestro objetivo tiene que ser vencido con tal arma, de tal manera, con tal estrategia. Entonces, por eso le hacía referencia, pues, porque en las películas se ve. Y hermano, mire, yo jamás creí que iba a ver en vivo, bueno, no en vivo, sino, perdón, un video en vivo, de algo en vivo, de un misil en vivo. ¿Verdad? Acá en nuestro país, en vivo se ve el accidente, se ve el herido, se ve el que llevan arrestado, pero estamos viendo videos de misiles en vivo, ¿verdad? Derribándose un helicóptero. Pero lo que le quería mencionar de ese conflicto allá en el Medio Oriente es, por ejemplo, hermano, mire la estrategia de guerra. Ese ataque al oleoducto es una estrategia que tiene un objetivo. ¿Por qué atacar el oleoducto? Si el oleoducto tranquilo que estaba, a nadie le está haciendo daño, diría, ¿verdad? Pero es una estrategia de guerra, de tener el fluido. En ese caso, pues, de oleoducto, porque hay una guerra, hay un interés, hay un objetivo. Entonces, en ese caso, pues, bloquear el suministro, ¿verdad?
de una provisión, en este caso de gas, de una nación a otra, y otras acciones que hemos visto, ¿verdad?, en ese conflicto. Entonces, hermano, inclusive podemos ver en la palabra, incluso algo que va a suceder y que estamos oyendo y viendo en las noticias, como un río, por ejemplo, se vuelve estratégico para un ataque, para afectar a otra nación o varias naciones, como el río Éufrates, por ejemplo. Y me recordaba que hace varios meses, recién estallada este conflicto allá, mirábamos la profecía de Ezequiel 38, 39, y donde mirábamos pues que ese ejército y cómo Gog y ese príncipe y otros que se le van a unir vienen del norte a atacar Israel. Y no sé si usted recuerda que le decía, o decíamos pues, solo vamos a esperar a ver a qué hora se mete Israel en este conflicto. Y ya está metido, hermano. Entonces, de repente pues, y hemos visto cómo se ha ido más grande la cuestión, ¿verdad? Estamos hablando de un ejemplo, ¿verdad? De una guerra aquí terrenal, y cómo se va a hacer más grande y cómo vamos viendo pues el cumplimiento de toda esa profecía. Y porque está escrito en la palabra, y mirábamos pues ahí en Ezequiel 38. Entonces las tinieblas, hermano, desde la preexistencia del ser humano acá en la tierra, comenzó una estrategia, tal vez a nivel cósmico, con incursiones en la tierra, porque la tierra es o tiene mucho más existencia que 6,000 años que tiene el hombre o nosotros como raza, ¿verdad?, acá en la tierra. Pero antes de la existencia del hombre, la iniquidad así trabajó en Satanás, porque Satanás estaba en el cielo, hermano. Él fue creado hermoso, lleno de sabiduría, de alabanza, era de la alabanza allá en el cielo. Que el Señor lo reprenda. Entonces él es creación del Señor. El Señor lo creó bueno. Es más, hasta sonaron los tambores cuando él estaba siendo creado, ¿verdad? Entonces, pero hasta que fue contaminado y se enalteció su corazón y quiso comenzar una rebelión allá en el cielo, siempre la comenzó, pero allá en el cielo no lo logró porque fue expulsado. Entonces él vino y se vino a otras regiones celestes de donde fue expulsado, porque él no fue expulsado directo a la tierra y ya no tiene permiso de subir al cielo todavía. En regiones celestes se puede mover, en los aires pues, pero fue expulsado del tercer cielo en esa rebelión. Él fue contaminado y entonces se enalteció su corazón. Y en ese enaltecimiento o soberbia o orgullo, buscó rebelarse contra el Señor, quiso rebelarse contra el Señor y fue expulsado. Y ahí es donde él vino y se jaló una tercera parte, ¿verdad?, de los ángeles, hermano. Y entonces los contaminó. Acompáñenme aquí, hermano, y aquí están una parte en Ezequiel 28. Esta es la versión textual, la Biblia textual. Y dice: hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así dice Adonai Yahvé, por cuanto se enalteció tu corazón, gracias amor, y dijiste, yo soy Dios. Miren lo que dijo, hermano, siendo creación, siendo una criatura. Yo soy Dios y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Mire, él se hizo un trono. Estoy sentado en el trono de Dios. Estoy sentado en medio de los mares.
Pero tú eres hombre y no Dios, le responden. Aunque has puesto tu corazón como el corazón de Dios. Usted lea otras versiones ahí, ¿verdad? Aunque te crees inteligente, aunque crees pensar como Dios, dicen otras versiones. Aunque te crees inteligente, mira hermano, porque él era sabio. No sé si era perfecto en sabiduría, no sé si, o en perfecto en hermosuras, ¿qué dice, verdad? Entonces hermano, mire usted cómo trabajó en el enemigo. Porque ahí no está hablando de un hombre de Persia. Ahí está hablando del príncipe, el gobernante de Persia en el mundo espiritual, en la atmósfera espiritual. Entonces usted puede ver que en el siguiente versículo 3 al 5 dice: he aquí eres más entendido que Daniel, y ningún misterio te es oculto. Se imagina, hermano, la sabiduría, la inteligencia que este ser tenía. Con tu habilidad e inteligencia has adquirido riquezas. De paso, hermano, inquiétese usted, ¿qué es lo que puede uno alcanzar a través de la inteligencia y la sabiduría de Dios? Porque la inteligencia y la sabiduría de Dios que este ser tenía era de parte de Dios. Pero fue contaminado su corazón. Entonces usó esa inteligencia y esa sabiduría, pero para enaltecerse y para engrandecerse y envanecerse. Pero tiene en el lado positivo, por supuesto, todo, hablando de lo que le decía, del espíritu de inteligencia. Dice entonces: acumulaste oro y plata en tus tesorerías, con tu gran conocimiento. Mire, gran conocimiento. Usted y yo necesitamos, hermano, ese gran conocimiento del Señor también. Con tu gran conocimiento multiplicaste tus riquezas con tus contrataciones. Otro tipo de inteligencia, una inteligencia interpersonal, ¿verdad? Con tus contrataciones, porque ya implicaba, hermano, saber convencer, poder para convencer. Imagínese usted, convenció ángeles, ángeles que adoraban al Señor, ángeles que iban a la presencia del Señor. Entonces, y a causa de tus riquezas se enalteció tu corazón. Al final, mire, una inteligencia tan grande, una sabiduría tan grande, pero la iniquidad, ¿cómo lo llevó? A enaltecerse, a orgullecerse, ¿verdad? Entonces la iniquidad lo contaminó y se enalteció y quiso rebelarse contra el Señor, porque allá no lo logró, hermano. Lo logró acá más abajo, hacer muchas cosas, ¿verdad? Y parece que sigue todavía esa operación. Entonces cayó quien era una estrella, porque brillaba, hermano, y cayó. El asunto es, hermano, que ya en la creación estamos hablando de que todo esto que hemos mencionado es antes de la creación del hombre. Por eso le mencioné la preexistencia. Fue antes. Pero cuando el hombre es creado, como que ya conocía la tierra, como que ya sabía, ya la conocía pues. Así como ayer que le daba jalón a alguien y usted conoce tal lugar. Así le digo, entonces ya lo llevé, ¿verdad? Entonces, este ser ya conocía la tierra. Recuerde que en Job 1, los hijos de Dios son convocados. Y él ahí llega también, entre los hijos de Dios. Y el Señor le pregunta: ¿de dónde vienes? Vengo de vagar allá, de merodear la tierra. Entonces, hermano, cuando la creación adámica ya está acá en la tierra, vemos este patrón también. Acompáñeme en lo que empezábamos a ver o mencionábamos un poquito hace un par de reuniones. Génesis 10:8 dice: Cus fue el nombre de Nimrod, conocido como el primer hombre fuerte de la tierra. Es la Biblia al día. Mire ¿cuál es esta? La Huneman, creo que es esta.
Y Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser gigante sobre la tierra. Mire esta otra versión. La Biblia Jerusalén del 75. Cus engendró a Nimrod, que fue el primero que se hizo prepotente en la tierra. Parece que tenía un maestro. Parece que tenía la genética de alguien por allí. La Biblia hispanoamericana dice: Cus fue el padre de Nimrod, que fue el primero en enseñorearse en el país. Entonces llama la atención, y la vez pasada, mira, lo mencionábamos a Nimrod como un primer gigante, ¿verdad? Nombrado en la palabra con nombre, por decirlo así. Y entonces, hermano, usted sabe, y Nimrod es rebeldía, ¿verdad? Significa rebeldía, ministra eso, rebeldía. Y estamos hablando entonces de esas razas paralelas a la humana que han traído contaminación desde la preexistencia. Y como los Gibores o los Nefilim, y mirábamos en el diccionario, Gibor es poderoso, guerrero, tirano, fuerte, gigante, vigoroso. Y Nefil es derribador, patán, gigante, tirano. Entonces mirábamos las acciones en el verbo nafal de lo que hace un nefil. Entonces estuvimos viendo algo de eso, pero podemos ir viendo el carácter, porque en la palabra nosotros vemos que el nombre denota el carácter, ¿verdad? El carácter. Entonces por eso, qué interesante poder ir viendo algunos nombres. Y por eso me inquietaba ir a ver a Nimrod. Y dice el verso 9, mire, Nimrod, rebeldía. Él fue intrépido cazador enfrentado a Yahvé. Casi el mismo patrón que vimos de Luzbel, de Satanás, el Señor lo reprenda. Él fue grande, Nimrod. Entonces, en su grandeza decidió rebelarse contra el Señor. Por esto se dice, como Nimrod, hasta un proverbio sacaron, mire, intrépido cazador enfrentado a Yahvé. Esta versión lo dice así, por eso la traje, la Biblia textual. Entonces, hermano, rebelde, en la rebeldía buscó enfrentarse al Nimrod, volviéndose contra el Señor. Es decir, pues dándole la espalda, ¿verdad? Ya aplicándolo un poquito devocionalmente. ¿Y cuál fue su estrategia, hermano? Porque ahí dice, vio que en una de las versiones dice el primero en enseñorearse del país. Era un tirano, hermano. ¿Se imagina usted entonces cómo era? Conquistaba. Tenía seguidores, tenía admiradores. Recuerda uno de los conceptos que mirábamos de Nafal, ¿verdad? Que era de postrarse en admiración. Esa es esa ministración, esa influencia que trae un espíritu de estos. Entonces él tenía seguidores, muchos seguidores. Entonces, hermano, pero para el mal, no es malo que tenga seguidores en las redes, ¿verdad? Pero, ¿cuál fue su estrategia para enseñorearse? Enseñorearse del país, dice, enseñorearse de la tierra. ¿Qué implicaba también? Los habitantes de esa tierra, porque los conquistaba, o se le unían o los destruía, ¿verdad? O los vencía, porque también tenía su ejército, hermano, segurísimo, también tenía su ejército y sus seguidores. Mire, hermano, al que expulsaron de la tierra, lo siguieron una tercera parte de los ángeles. Entonces, ¿cómo los conquistó? ¿Qué hizo para edificar su reino? Porque hoy vamos a hablar, hermano,
de ese reino. Verso 10 y 12. Ahí está cómo comenzó su reino, mire. El principio de su reino fue Babel, Erec, Akkad y Calne, o Calné, en tierra de Sinar. Calné, no Calne, la que se va a ir a comer usted después de la reunión. Dice, en tierra de Sinar, de aquella tierra, siendo fortalecido, mira, salió y edificó Nínive, Rehoboth-ir, Cala y Resén, entre Nínive y Cala, la cual es la gran ciudad. Y hoy creo que vamos a llegar solamente a esa primera parte del principio de su reino. Hoy quiero que platiquemos un poquito acerca de derribando ese reino de rebeldía. Derribando ese reino de rebeldía. El Señor, hermano, nos habilita. Y hermano, Él nos va a mandar a hacer algunas cosas para derribar el reino. Él lo va a destruir, hermano. Él va a derribar, así como Él derribó los muros de Jericó. El apóstol Germán menciona un libro y cuyo escritor tuvo un encuentro con un ángel. Y entonces no sé qué empezaron a platicar y el ángel le dice a él de que él estuvo en la operación Jericó. Y el ángel le explicó cómo derribaron los muros de Jericó. Y a puros ángeles, hermano, ese muro se vino abajo. Porque ¿qué hicieron ellos? Por eso me gustó la imagen, mire, sonando el chofar, hermano, sonando la bocina. Esa fue la instrucción que el Señor le dio a Josué para con los sacerdotes. Miren, no les dijo, miren, ustedes van a agarrar pico, piocha y taladro y el mazo ese, ¿cómo es que se llama? Almágana. No. Ustedes van a gritar, van a dar 7 vueltas. Los primeros 6 días una vuelta y el séptimo día 7 vueltas. Y van a gritar cuando se los instruya. En las primeras vueltas van a ir calladitos, tranquilitos, tranquilos. Entonces, hermano, el Señor nos va a dar las instrucciones y Él va a derribar todo reino, hermano, que se opone a Él. Él va como poderoso gigante. Él va como poderoso gigante. Y así como guió a Josué, así nos guía a nosotros para conquistar. Conquistar nuestra Canaán. Nuestra Canaán. 13. 6 y 7, 13. Rebeldía. Porque era una ciudad que no adoraba al Señor. Había que conquistarla más bien. Y era una ciudad, como usted puede ver de repente ahí en la imagen que nos ilustra, hermano, con un muro muy ancho. Y decía que Jericó no dejaba salir ni entrar a nadie. Entonces vaya viendo usted la estrategia de estos reinos, de estos que se hacen tronos, se entronizan, hermano, en la tierra, en el país, incluyendo los habitantes. Incluyendo los habitantes. Me ayudan con un micrófono acá enfrente, hermanos. Entonces, hermano, veamos cómo llega, cómo se instala y cómo se fortalece. Y oramos juntos al Señor para que sea derribada toda potestad y fortaleza que lleva a rebelarse contra el Señor en nuestras vidas. Y claro, hermano, usted puede profundizar más. Hoy le queda ahí tal vez la espiga nada más, o los granos para que usted los tueste y después los muela. Entonces, al derribar estas estructuras de tinieblas, viene un reconocimiento para el Señor, un volverse, como nos decían las profecías, hermano, un volverse al Señor, reconocer al Señor, porque eso es lo que hay cuando nos arrepentimos. Señor, reconozco que pequé contra ti, como el hijo pródigo, ¿verdad? Reconozco que tú eres Dios verdadero y que tú mereces, único que merece gloria. Reconozco que es a ti a quien debo obedecer. Y entonces usted puede ver entonces
que al usted y yo como iglesia de Cristo, ante la cual ninguna puerta del Hades va a prevalecer, amén. Cuando conquistemos nuestra ciudad, la gente va a empezar a reconocer al Señor como su Dios y como su Señor. Y eso entonces implica que hagamos evangelismo también. En la operación de conquista, hemos también de ir en esa unción pentagonal y en la unción evangelística, para que sea derribado todo reino de tinieblas en la gente y reconozcan que el Señor es Dios y que sea Señor de sus vidas y único Salvador también. Entonces, hermano, así como nuestros hermanos ayer en esa obra evangelística con el evangelismo urbano, así que por eso la invitación, si usted siente integrarse, lo haga. Comenzamos entonces, hermano, y veamos aquí la estrategia. Dice que el principio de su reino fue Babel, y Babel significa confusión por mezcla. Así dice incluso literal en el diccionario. Confusión por mezcla. Recuerda lo que estuvimos viendo el viernes, un poquito, acerca de la limpieza como parte de la preparación de la casa. Porque esperamos al novio. El espíritu y la novia dicen ven. Y cuando el novio va a visitar la casa de la novia, hermano, ¿verdad que hay un correr? Tal vez toda la semana desarreglada la sala, pero ese momento, si se da cuenta y le llega y le cae el WhatsApp que el novio va a llegar, en 5 minutos está arreglada, barrida, trapeada, aspirada, pulida, planchada, adornada, todo, hermano. Y la novia maquillada, bañada, sin hambre, nerviosa. Bailan todos en la casa cuando va a llegar el novio o la novia, ¿verdad? Entonces, preparando la casa, nosotros hemos de limpiar y mirábamos que había que limpiar varias cosas, entre ellas idolatría, entre ellas la contaminación de costumbres de extranjeros, hablando espiritualmente, hermanos. Porque usted y yo tenemos extranjeros de nacionalidad terrenal, pero tienen nuestras mismas costumbres. ¿Entendió? Bueno, de hecho, nuestro apóstol Germán Ponce, él es extranjero terrenalmente, pero tiene nuestras mismas costumbres, del mismo reino, ¿verdad? Entonces, hay una confusión producto de la mezcla. Por eso esas mezclas hay que limpiarlas. Hay que limpiarlas. Y Génesis 11:9, usted puede ver ahí en Génesis 11:9 cómo el Señor a la torre de Babel, ese lugar le llamaron Babel por eso, porque ahí el Señor confundió la lengua de toda la tierra. Y puede verlo en Jeremías 52 también. Y en Génesis, cuando yo miro esto, confusión por mezcla, me recordaba de Eva y de Adán, porque desobedecen. ¿Producto de qué? El Señor va donde Adán y Adán le dice, Adán, ¿por qué desobedeciste? Se rebelaron a un mandamiento. ¿Por qué desobedeciste? ¿Por qué comieron del fruto que les dije que no comieran? La mujer que me diste. De ahí el Señor va donde la mujer, Eva, ¿por qué hiciste esto? Es que la serpiente me convenció, me engañó. La serpiente. Entonces ve usted cómo en el huerto del Edén se introdujo también esa rebeldía. Esa rebeldía. Le hizo creer la serpiente, recuerde lo que le dice. Y no era el animal, hermano. Era lo que estaba operando a través del animal. Era esa potestad. Lo engañó y le trajo entonces una mezcla. Ya no era solamente obediente a Dios, sino le puso oído, le puso atención a una enseñanza,
a un consejo. Por eso le decía, hermano, la conquista, la batalla en la conquista también va a ser a través de palabras, a través de consejo. Por eso usted y yo hemos de tener un oído para oír la voz, la enseñanza y la palabra de Dios solamente, para no ser confundidos. Por eso, hermano, hay mucha gente confundida. Y este tiempo, hermano, hay un espíritu de error. Hay enseñanza que no es verdadera, está mezclada. Por eso mucha gente sigue olas, sigue movimientos que parecen. Y de ahí han surgido religiones, han surgido pensamientos e ideologías. Entonces, hemos nosotros pues de revisar para que esto no llegue a nuestras vidas. Y para que esto también pues termine de salir. En mi caso, hermano, había confusión. Yo necesito seguir revisando y revisando con la lámpara del Espíritu Santo. Me siga ayudando para sacar cualquier vestigio, cualquier micra de mezcla. No quiero, hermano. Se lo comparto de mi corazón, le digo, yo no quiero ninguna mezcla. Porque eso trae una confusión en la que no vio usted aquel pues allá en Ezequiel 28. Yo soy Dios, dice. ¿Verdad que hasta risa puede dar, hermano? ¿Verdad? Yo soy Dios, dice. Y yo estoy sentado en el trono de Dios, dice. Confundido por una mezcla. Entonces a Eva la convenció por andar platicando con malas compañías que corrompen las buenas costumbres del reino, por ponerle oído a una enseñanza que no era de parte del Señor. Y hoy las profecías nos decían, el Espíritu Santo está preparando a la novia para la perfección, para recibir al amado. Por eso Booz le dice a Ruth, la cual era extranjera: hija mía, no te vayas a otro campo a espigar, te vas a empachar con andar comiendo de varios trigos. El trigo tuyo es especial, es para la novia. Es un trigo que lleva a la madurez. Es un trigo que te va a llevar a enamorarte del amado. Aquellos otros trigos no te mezcles. Te vas a confundir. Nos puede dejar ver el Señor a través de esa instrucción o petición que le da Booz a Ruth, con la que se va a casar. Entonces mire lo que trae las mezclas, hermano. Qué confusión trae o qué consecuencias trae, por ejemplo, la confusión. Isaías 44:9. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. Pero le subrayaba ahí yo y léalo en otra versión, hermano, y le va a ayudar bastante para comprender más todavía el versículo. Pero allí, hermano, da a entender en lo subrayado, ahí en negría, que ellos consideraban precioso lo que hacían, los ídolos que hacían. En otras versiones dice, por ejemplo, a ver, creo que lo traigo aquí. Dice, sus obras preferidas. Llegaron a pensar, hermano, que esas eran sus obras preferidas, los ídolos. Miren qué confusión cayeron. Y el Señor a través del profeta les dice, para nada les son útiles, porque no han entendido, pero ustedes quedarán de testigos. Si no se convierten, ¿verdad? Hablándole a Israel, hermano, a ese pueblo. Si no se convierten, van a quedar como testigos de esa confusión en la que han caído. Porque los ídolos no ven ni entienden. Otra versión dice,
sus obras preferidas. Otra versión dice, Lausejo, inútiles son sus obras más preciadas. Y en la Biblia al día usted va a leer que dice sus dioses predilectos. Tenían varios dioses, hermano. Y tenían al Señor también. Y cayeron en esa confusión de la idolatría. Y usted y yo vamos a encontrar, hermano, a otros personajes, como Raquel, con los ídolos de su padre. Y a varios, hermano, y a varios, no solo raquelitas, por mezclarse con otras gentes. Adoptaron sus costumbres y sus dioses, terminando dándoles culto también. Hermano, pero yo no tengo ninguna estatua, hermano. Que el Señor nos ayude, que no haya ningún tipo de idolatría en nuestras vidas. De idolatrías. La mezcla, hermano. La mezcla. Por eso hablamos incluso mencionamos ahí nada más la música, por ejemplo, hermano. Es otra cultura, de otra cultura, música de otra cultura o de otro culto. ¿Cómo lo lleva uno? Por lo que leíamos en el Salmo 115 era, ¿verdad? Entonces, hermano, aquí por la confusión llegaron a idolatría, creyendo que eso era muy preciado para ellos. ¿En qué confusión cayeron? Mire aquí, Jeremías 3:24. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Pero mire también que consumió sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Miremos otra versión, hermano, de esto. La traducción al lenguaje actual. Desde que éramos jóvenes, aquí ya no dice confusión, sino dice nuestra vergonzosa idolatría. Porque esa era la confusión, la idolatría, ¿verdad? Dice nuestra vergonzosa idolatría echó a perder a nuestros hijos e hijas y perdimos todo lo demás también. Ovejas, ganados y todo lo que consiguieron nuestros antepasados, nosotros lo echamos a perder por la idolatría. Pero hermano, así comienza el reinado de Nimrod. Así comienza el reino de la rebeldía, con confusión, trayendo confusión. El reino de la rebeldía. Apartarse del camino del Señor, apartarse del consejo del Señor, ya comenzar a oír otro tipo de voces, otras voces, apartarse del modelo divino. El modelo divino nos trae bendición, nos trae libertad, prosperidad, como mirábamos a la mujer que teniendo 10 monedas se le pierde una, enciende la lámpara y barre y busca y hasta que la encuentra. Hasta que le encuentra, limpiando la casa, encuentra lo perdido. Mire estos, dijeron, perdimos nuestras ovejas y ganados y todo lo que conquistaron, todo lo que ganaron nuestros antepasados. Usted y yo somos hijos de Abraham, hermano. Usted y yo somos hijos de Abraham, iglesia. Y usted sabe todo lo que él conquistó. Nosotros no vamos a echar a perder, al contrario, vamos a recuperar lo que se ha perdido entre Adán y nosotros. Perdón, entre Abraham y nosotros. Sí, entre Adán también. Porque el postrer Adán nos va a ayudar a recuperar lo que perdió el primer Adán. Mire este, hermano. Número 2. El principio de su reino fue Babel, Erec. Erec en parte significa longitud, pero en el sentido de prolongarse, ¿verdad? Tiene un sentido ahí de eso, de prolongarse, de detenerse, como de languidecer, ¿verdad? Y detenerse en el caminar, pues.
en el avance. Y en otro diccionario dice que también significa refrenar, detener. Entonces, mire, hermano, viene la confusión. No sé si tal vez tenga un orden, ¿verdad? Lógico. Yo a lo mejor pienso que sí. Viene la confusión y entonces empieza a detenerse uno en el caminar con el Señor. Y empieza a agarrar por otro camino. Y empieza a desviarse o a detenerse. ¿Cómo estaba la mujer en Ezequiel 16? Estaba junto al camino. ¿Cómo la encontró el Señor? Desnuda, ensangrentada, pobre y sin casarse, porque era una mujer, sin esposo. Figura de la iglesia, hermano. Cuando fue encontrada. Entonces, hermano, la estrategia del reino, de este reino de rebeldía, es detener. Mire el príncipe de Asiria, hermano. Recordaba que hay una revista Rema que se llama Enfrentando al Asirio, solo hablando del asirio, hermano. Y que es una de las ciudades de donde el Señor sacó a Abraham. Debía de salirse de Asiria, ¿verdad? Según el Rey 17:4 dice: pero el rey de Asiria descubrió una conspiración de Oseas, quien había enviado mensajeros a So, rey de Egipto, y no había pagado tributo al rey de Asiria como había hecho año tras año. Por tanto, el rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel. Aquí vemos a Oseas, hermano, que está bajo un principado, o gobernado, pues, bajo un principado que le tiene que dar tributos. Está bajo una influencia, bajo un gobierno que no es el reino de Dios, pero él es de Dios. Entonces lo detiene y lo encarcela. Que solo nuestro Dios sea nuestro Señor y Él nos salga al encuentro con bendiciones de bien. Por eso cuando nosotros limpiamos y ordenamos y buscamos la pureza, hacia lo que vamos, hermano, es hacia la libertad. Otros reinos, otros principados lo que buscan es encarcelarnos y detenernos. Entonces, busquemos que ningún otro señor quiera demandar de nosotros que le tributemos obediencia, que le tributemos seguirlo, mucho menos considerarlos como aquellos que estaban confundidos como lo más preciado. Es que esto es lo más lindo que tengo. Hermano, ha habido gente que tiene un encuentro con el Señor y les toca deshacerse de todo lo que tienen. Escuché un testimonio de una mujer. Tenía un espíritu y hasta con nombre, hermano. Se llamaba Jesús. No, Jesús. Sí, Jesús o Jesucito, no me acuerdo cómo era el nombre que se hacía tener. Ese espíritu, hermano, era como su novio, dice. Le daba todo, porque ella leía manos y no sé qué más hacía. Todo lo que tenía, todo lo material que ella tenía, casa, carro, tenía ropa, imagínese usted. Cuando se encuentra con el Señor, si todo aquello se lo había dado ese otro, Baal o Señor, ella se deshizo de todo, hermano, de todo, al reconocer a nuestro Dios como su Señor, porque pues ella tuvo una conversión en su vida. Entonces, que no haya ninguna influencia de Asiria que nos quiera alcanzar, y ahí hay que ver la influencia de Asiria o del asirio que hay en esa atmósfera de Asiria. Pero el Señor nos da la salida, hermano. El Señor nos da la salida. Estamos conociendo su estrategia, o comenzándola a conocer la estrategia, ¿verdad? Mire lo que dice Deuteronomio 13, 4 y 5. ¿Cuál es la estrategia del Señor para permanecer libre de toda mezcla y confusión? En pos del Señor vuestro Dios andaréis y a Él temeréis.
guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz, le serviréis y a él os uniréis. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así quitarás el mal de en medio de ti. Mire, hermano, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? No es agarrar una espada literal, ¿verdad? Y aquí voy, aunque me maten, no. Es obedeciendo al Señor, andar en su camino, servirle. Por eso, hermano, me ha llamado la atención esa frase de Josué que hace años usted y yo la escuchamos, ¿verdad? En nuestra vida cristiana. ¿Por qué Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor? Hermano, esa es una conquista tremenda, hermano. No solo ser salvos me refiero, servir al Señor, andar en pos de él, andar en su camino, andar conforme a su palabra. Es una ubicación tremenda, es una riqueza, es una prosperidad. Porque para los siervos hay herencia, hermano. Para los siervos hay herencia. Como por ejemplo la que dice Isaías 54, ¿verdad? Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Entonces hoy declaramos muerte a todo falso mover profético, a todo soñador que quiere inspirar rebelión en contra de nuestro buen Dios, y que sea destruido y desarraigado en el nombre de Cristo Jesús. El reino de Nimrod, ¿con qué otra estrategia trabaja? Dice Akkad, edificó también Akkad. Estas son ciudades, hermano. Y Akkad significa sutileza, sutil. También en otro diccionario dice que significa fuerte. ¿Qué es fuerte? Hablando de una ciudad, fortaleza. Entonces ya encierra, ya aprisiona, se vuelve también como una prisión, donde hay que pedir permiso para salir, si quiere salir y si lo dejan también. Pero hermano, trabaja con la sutileza como una estrategia también. La palabra nos dice, miren, venimos desde el Génesis, realmente venimos desde la preexistencia, recuerda. Y ahora venimos al Nuevo Testamento, al tiempo de la iglesia. Y el apóstol Pablo dice aquí a los colosenses: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. No sé qué versión era, si la Código Real o la traigo aquí. Los espíritus, esta gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo, dice la Biblia del lenguaje sencillo. Hay una versión que dice a los poderes cósmicos y a los de este mundo, algo así. Pero usted y yo, mire, nadie os haga cautivos por medio de filosofía. ¿Qué estamos hablando ahí? De enseñanza. Enseñanzas que llevan a una cautividad más bien. La verdad de Cristo nos hace libres. La verdad de Cristo nos hace libres. ¿Libres para qué? Para andar en su camino, para servirle, para obedecerle voluntariamente y en libertad. ¿Sí? La Biblia, la palabra es la que dice: estad alerta, no sea que alguien os engañe con especulaciones filosóficas o estériles disquisiciones que se apoyan en tradiciones humanas o en potencias cósmicas en lugar de en Cristo. Potencias cósmicas, por lo que le estaba mencionando.
este mover viene desde afuera de la tierra y desde antes de la raza humana, hermano. Pero a usted y a mí, así como a Josué y a Caleb, el Señor nos ha llamado para conquistar y destruir estos reinos, hermano. Y destruir todas estas fortalezas en el nombre de nuestro Dios, en el nombre del Señor. Y Él nos da la estrategia, Él nos da la instrucción. Somos su ejército. Por eso, hermano, y yo traía unos versículos ahí, perdón, los miraba anoche y no los puse, de la guianza del Espíritu Santo. Porque donde hay guianza y consejo, no hay confusión. Y hoy el Espíritu Santo nos guíe hacia toda victoria, hacia toda conquista, bajo sus instrucciones, hermano. Vamos a tener victoria en cada batalla que nos toque enfrentar. Así sea contra el asirio, el babilonio y el Nimrod y todos. Porque no es en nuestras fuerzas. No es en nuestras fuerzas. Al contrario, demostremos nuestra debilidad dependiendo del Señor. Dependiendo del Señor. No vio aquel como por la grandeza que tenía se enalteció y dijo: yo soy Dios y yo me he sentado en el trono de Dios. Él es nuestro Dios y Él va como poderoso gigante delante de nosotros. Vanas sutilezas. Número 4, edificó Calné. Calné significa fortaleza de Anu. Ese es un diccionario y es una deidad sumeria. Anu, digo Anu. En la religión sumeria, Anu era el padre de los dioses, el padre del cielo. Oiga bien, hermano, nombres atribuibles al Señor nada más. Y lo relaciona con el dios Dagón de los filisteos. ¿Y qué ocurría con Dagón? Trajo esclavitud. Fue una influencia que trajo esclavitud, porque los filisteos varias veces vencieron a Israel. Y también ese mover, hermano, de filisteo, que es mezcla. Mezcla. El Señor, perdón, los padres le dijeron a Sansón: no escojas filistea, toma una mujer del pueblo, con una mujer de tu pueblo, yugo desigual. Y yugo desigual no solamente para casarse, hermano, sino en todo aspecto, en costumbres, en reino, en leyes. En leyes. Entonces también dice, el diccionario Chávez dice, también significa halagar. Aquí estamos viendo el carácter, hermano, de la estrategia. Él edificó estas ciudades. Y Calné habla de halagar, fortaleza. Mire, viene de confusión. Dijimos, déjeme recordar aquí. Luego lo detiene, encarcela. Luego la sutileza con enseñanza, pero solo para esclavizar. Y ahora hablamos también de halagar, pero aquí ya se va volviendo una fortaleza en aquellos que conquista, en aquellos que vence. Jueces 7:2 dice: y el Señor dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. Es muy fuerte. Puede ocurrir que si les doy la victoria así, van a creer que fueron ellos. No sea que Israel se vuelva orgulloso diciendo: mi propia fortaleza me ha librado. Y se halaguen entonces. O confíen en sus fuerzas. Confíen en sus fuerzas. Entonces, hermano, usted ya conoce que mandó a menguar, a diezmar ese ejército. Y en vez de 32,000 quedó con 300. Y con 300 los venció. Los venció. Ana oró y dijo: mi corazón se regocija en el Señor, mi fortaleza en el Señor se exalta.
mi boca sin temor habla contra mis enemigos, por cuanto me regocijo en su salvación. Mire a quién le atribuía Ana la victoria y la conquista. El Señor conocía el corazón de este pueblo. Por eso le dijo a Gedeón que mejor lo redujera, para que entendieran que de él venía la victoria. Y después no se dijeran a sí mismos: yo lo logré, por mi fortaleza ha sido. Entonces, otra estrategia, hermano. Porque mire, ya una persona confundida, imaginémonos, ¿verdad? Una persona que ya se detuvo en el caminar verdadero del Señor, ya está allí encarcelada y también ya está, ¿qué dijimos acá, hermano? Engañado, cautivado por sutilezas. Entonces, hermano, lo comienzan a halagar, se levanta en un aparente éxito y es una fortaleza. Es una fortaleza después. ¿Usted ha visto por casualidad a alguien que habiendo llegado a mucho éxito busca salirse de eso porque se dio cuenta que al final era una esclavitud? Las estrellas, por ejemplo, de todo tipo, hermano, fueron desviados. Algunos, hermano, estrellas en cualquier ámbito, sacados de una iglesia, como algunos cantantes, hermano, que le cantaban al Señor. Fueron desviados, fueron confundidos y comenzaron a cantarle y a tributarle impuestos. Aplíquelo a lo que vimos en el versículo, a otros dioses. Entonces llegaron a una fortaleza, llegaron a ser estrellas, y para darse cuenta de que lo que había era una esclavitud. Y han deseado muchos salir, algunos hasta se han suicidado, porque no soportan aún la fama que llegan a alcanzar. Pierden privilegios como la libertad, la unidad familiar, pierden sus matrimonios, a pesar de lo inteligentes que son y muy dotados y muy expertos en algo. Algunos con un coeficiente intelectual interesante, ¿verdad? Como Shakira, dicen, ¿verdad? Pero con una inteligencia así y perder el matrimonio. Entonces,